en la misma página, ¿verdad? Juan capítulo 9. Amén. El Señor sana a un ciego, ¿verdad? Dice que el Señor lo vio, ¿verdad? Y la pregunta donde pasamos mucho, Juan, ¿qué? 9, ¿qué? Juan 9 del 1 en adelante, gracias mi hermano. Dice la palabra, vamos a leerlo entonces para ponernos al día, ¿verdad? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, este es un punto interesante en cuanto a los métodos de sanidad que usó Jesús. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Gloria al Señor. Entonces esta etapa nos quedamos bastante meditando el miércoles pasado sobre la razón por la cual él era ciego. La pregunta de los discípulos, Rabí, ¿quién pecó? Y hablábamos de que la enfermedad se asocia con el pecado y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero en el caso de él y en el caso de la humanidad, las enfermedades son producto del pecado, porque allá en el Edén, acuérdense, Dios había dicho una advertencia a Adán, particularmente a Adán. Adán se la contó a Eva, y cuando Eva fue tentada por la serpiente, ella respondió de una manera que no era la correcta. Mejor dicho, sí dijo algunas cosas, pero acuérdense que Dios le había dado la orden a Adán y Adán se la transmitió a Eva. Y a veces cuando pasa eso, por ejemplo, si yo le digo a la pastora ahorita en el oído algo, una frase, yo le digo después a la pastora, ve y dice la frase a Junior, y Junior le da la frase a Verónica, y así vamos. Cuando lleguemos allá donde David, les aseguro que esa frase no va a ser completa. Amén. Sí, lo podemos hacer un día, si quieren. Se le dice tal y tal cosa, ella va y tal y tal, y así va. Y cuando va pasando la información, ¿se va entrecortando o le van agregando otras cosas? Sí, lo podemos hacer un día. Yo ya lo probé una vez. Parece mentira. Entonces, Adán no sabemos en qué condición estaba cuando se lo dijo. Aparte dicen un estudio que tuvimos en el discipulado que él amaba tanto a Eva que le hacía caso de todo, ¿verdad? Así pasa. Gloria al Señor. Entonces, nos concentramos en el hecho
de saber sobre la causa del pecado. Pero Cristo, dijimos, no se interesaba tanto en eso. Él estaba interesado en el ciego, como siempre Él lo hace. Nuestro Señor está interesado en nosotros, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. Él se preocupa por nuestras necesidades. Amén. Amén, Junior. Se preocupa por lo tuyo, ¿verdad? Sí. Por tu niño también y por la familia de cada uno de nosotros. Aunque a veces nosotros estamos en una situación tan difícil que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y la gente había visto a este ciego de nacimiento y era digámosle, un mendigo, andaba pidiendo limosna, ¿verdad? Y todos los días lo habían acostumbrado. Pero llama la atención la actitud de los discípulos, que ellos tenían una actitud diferente ante el ciego. La actitud de ellos era, ¿y este por qué está ciego? ¿Verdad? ¿No será que pecó? Como pasó con Job, que los amigos de Job, los cheradas de Job, en lugar de acompañarlo en su dolor, empezaron a sacarle algunas situaciones, y en el punto central de todo era que le estaban diciendo que era por su pecado que él había perdido todo. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, el Señor, ¿verdad?, le responde: no es que pecó este ni sus padres, sino le dijo para que se manifiesten las obras de Dios en él. Entonces Dios siempre va a tener un plan especial para tu sanidad, Amén. para tu liberación, para tu provisión. Él siempre busca glorificarse, porque eso es lo importante, ¿verdad? Y por eso nosotros, cuando venimos y que le cantamos y lo adoramos, es para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces tenemos claro esa parte, ¿verdad? Y luego pasa un fenómeno, hermanos. Había gente alrededor del ciego, que eran los fariseos, los escribas, aquellos que no estaban de acuerdo con la obra del Señor. La oposición siempre va a haber para el Evangelio. No es fácil llevar el Evangelio. Y en estos tiempos de ahora, yo he sentido que hasta más difícil es, hermano. Parece mentira. Hoy que las guerras se acercan, que las noticias, la economía está más dura, que es cuando la gente debería buscar más a Dios, más difícil se vuelve. Parece mentira. Y se lo digo porque es la realidad. Aún en el ambiente de los creyentes hay tantas situaciones, y entonces nos volvemos escépticos y empezamos a ver mejor los defectos de los demás, ¿verdad? Y esto es lo que pasó aquí con los discípulos. Bueno, ¿y este ciego? ¿Verdad? ¿Qué le pasó? Y empezaron a pensar, porque en el ambiente que se movía en ese tiempo, la gente cuando veía a un enfermo decía: no, es que este ha pecado. Era el punto central de la discusión. Pero nosotros sabemos, como dice la palabra, que Dios quería glorificarse, ¿verdad? Y entonces el Señor toma la decisión de sanarlo a través de un método que no es el tradicional. Imagínate tú que me veas escupiendo a mí en el suelo, ¿verdad?, y haga un poco de lodo. No, es que eso fue lo que pasó. Y que yo te diga: no, venite para acá, te voy a poner donde estés enfermo, fuera los ojos, a otro lado, y te ponga yo lodo y te diga: no, pues vete a lavar allá en el chorro aquel, porque ahí la mandó a una fuente, ¿verdad? Impresionante el método. Otras veces se recuerdan de otras formas se recuerdan los que estaban enfermos de lepra, ¿verdad? Ve y preséntate al sacerdote, le digo. Y así fue parte de la sanidad de ellos. ¿Se recuerdan de esa sanidad de los 10 leprosos? Alguien que busque la cita bíblica de los 10 leprosos. Ellos, ese fue el método que el Señor usó. Acá, el Señor usó esta forma. Tal vez no es la tradicional, ¿verdad? Ajá, a ver.
que dice, busquen el versículo donde les dice a los leprosos que se vayan a presentar al sacerdote. Lucas 17, 11. Ah, ok. Dice, donde Jesús mientras se dirigía a Jerusalén, sana a 10 hombres enfermos de lepra, a pesar de que todos recibieron la sanidad mientras iban a presentarse a los sacerdotes, solo uno de ellos, samaritano, regresó a agradecerle a Jesús. Amén. Otro método que usó el Señor, ¿verdad? Algunas veces liberó a los endemoniados, por ejemplo, aquella mujer que estaba en el templo, en la sinagoga, ¿verdad? Y reprendió a un demonio y así fue sanada ella. O sea, estamos hablando que quizás no es lo importante el método también, ¿verdad? Lo importante es que el Señor aplicó la misericordia y bueno, el ciego fue sanado. ¿Ven? Muy bien. Ahora, en la otra parte dice que los fariseos se fueron, les llamó la atención. Miren, un gran problema que tenía Jesús en la extensión de su reino era que los fariseos no creían, en primer lugar, que Él era el Mesías. ¿Verdad? Cuando sucedieron algunos milagros, ellos sí miraban el milagro, pero tenían duda de que Él tuviera el poder para hacerlo. Y desconfiaban de Él de tal manera que cuando Él hablaba que el Padre, Dios pues, era su Padre, ellos incluso intentaron hacerle daño, ¿verdad? Lo persiguieron, y en este tiempo que andaba Él por allí, los fariseos estaban tratando de buscar una razón para desmentir la obra. Y entonces empezaron a interrogar al que había sido sanado. Ahí en el versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos que había sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, perdón. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Era terrible porque fue en sábado, hermano. Los fariseos se oponían a que Jesús sanara en sábado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Qué tremendo, hermano, el gran milagro que habían visto, porque sí lo aceptaron al final. Pero dijeron, ¿saben qué? No, hombre, este tipo no está bien. Este tipo está desobedeciendo la ley. Este tipo está trabajando el sábado. ¿Ok? Entonces, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces el pecado ahí, ¿verdad? La palabra pecado estaba en el ambiente. Y había disensión entre ellos. No se ponían de acuerdo. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos, del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Al principio el ciego, bueno, para empezar ni miraba, ¿verdad? Estaba con los ojos cerrados y llegó el Señor y le puso, imagínenselo, le puso el lodo y le dijo, ve y lávate. Me imagino que alguien lo llevó, ¿no? Lo agarró del brazo y lo llevó al estanque de Siloé. Se lavó y vio. Importante, ¿verdad? Hay otro milagro en donde alguien vio y fue poco a poco viendo. ¿Se recuerdan de ese otro milagro? El Señor Jesucristo es muy multifacético, era, ¿verdad? Él hacía tantas cosas y de diferentes maneras. Pero los fariseos, los enemigos de él, no aceptaban lo que él hacía. Y en este caso era sábado. Ustedes saben cómo ellos guardaban el sábado. Eran rigurosos en cuanto a eso. No admitían los milagros de Jesús en sábado. Impresionante, ¿verdad? Entonces
como que la revelación de quién era le estaba llegando al ciego, porque ya hoy digo, bueno, pues si hizo algo por mí, este es alguien más que una persona cualquiera, este es un profeta, ¿verdad? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Pero algo que llama la atención, hermano, a este ciego lo han de haber visto ahí en la plaza, en las calles. Si lo llevaban, pedía limosna, pedía ayuda. Estaba ciego, lo tenían que llevar, ¿verdad? A lo mejor no habían de esas varas que hoy usan los ciegos y les enseñan, los entrenan para caminar. Entonces llamaron a los padres y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues? Ve ahora. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Ahora, importante entrar en un análisis quizás un poquito más profundo, ¿verdad? A lo mejor a ti te llama la atención el método que usó el Señor para curarlo. Un método que podríamos decir único en la Biblia, ¿verdad? Ahora, como ya dije, este método no es lo más importante. Lo más importante debería de ser para todos quién sanó al ciego, ¿verdad? Y todos sabemos, de acuerdo a lo que hoy leemos, que era Cristo el que le abrió los ojos. Ahora, el ciego, ¿qué papel hizo? Era nada más confiar, ¿verdad? Y creer cuando se dio cuenta, ¿verdad? Ahora, ya lo dije también que en la Biblia se mencionan varios métodos que Jesús empleó para sanar a los enfermos. Ya sea que impusiera las manos, ¿verdad? U otros que ya hemos mencionado, vete a los sacerdotes o vete al sacerdote para que él te vea, o qué sé yo, tantos milagros y diferentes métodos. Ahora, el mundo necesita de Dios, y yo creo que es indiferente el hecho de hablar de métodos, sino de hablar de la necesidad que el mundo tiene de Jesús. Y por eso les decía que en estos tiempos parece mentira, pero evangelizar a las personas no se hace tan fácil. Que el evangelio sea aceptado por las personas tampoco. Se vuelve un trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús, a él mismo, que tenía el poder para sanar a los enfermos, se le presentaban situaciones como esta del ciego, ¿verdad? Ahora, es importante saber, hermanos, cómo era la condición de este ciego y por qué no comparar la condición del ciego con la condición de los pecadores antes de ser salvos, para poder hacer una comparación. Él no veía físicamente. Algunos allá afuera no ven espiritualmente. Y esa es la condición del mundo. Escuchaba una mañana de estas en enlace a un predicador que es amigo mío, hablando de la crisis política mundial. Y hablando, este hombre le gusta mucho lo que tiene que ver con las señales antes del fin. Y estaba hablando de esto que está pasando entre Israel y dice que la paz entre el mundo, entre los árabes y Israel. Y él decía, es una paz aparente, ¿verdad?
porque la gente está esperando, las familias de los que estaban secuestrados, que eran pues, personas que la Hamasa tenía, y los tenía secuestrados, estaban sufriendo, cadáveres que tenían ellos, una guerra terrible, hermano. Pero esta guerra no es ni comparable con las guerras que van a venir. Y la situación del mundo es fuerte y difícil. Pero aún así, la gente no quiere venir a Dios. Y la actitud de la gente de hoy es como la de los fariseos, que dudan incluso del poder de Dios. Entonces, para los cristianos es importante que nosotros, porque tenemos que defender nuestra fe también. Y tenemos que hablar de Cristo. Y tenemos que hablar de ese Dios que sana, salva y libera. Pero hay una sociedad parecida a los fariseos. Y bueno, comparemos entonces la condición del ciego con la condición de los pecadores. Y hay varios puntos que yo escribí aquí. Uno primero de ellos, puse así: el ciego estaba fuera del templo, excluido de la presencia de Dios. Nosotros antes andábamos en el mundo, hermano, excluidos de lo que es Dios. Y meditemos en Efesios 2, capítulo 2, versos 12 y 13. Me lo leen, por favor. Efesios 2, para que vean cómo es la condición, cómo la Biblia nos da la condición del pecador. Pues de aquel, Efesios 2, 12 y 13. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Esa era la condición de la sociedad cuando no conocían del Señor. Importante esto, hermano. Tenemos que reflexionar en ese punto número 1. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren qué fuerte esto, sin esperanza en Dios. Hermano, yo cuando me recuerdo cuando llegué a Cristo y cómo aquel hermano que me pastoreó, por así decir, cuando yo más necesitaba de Cristo, yo estoy agradecido de haber conocido al Señor, porque yo andaba terriblemente mal. Yo no sé cómo tú hayas andado, pero yo andaba mal. Yo andaba en esta condición, ¿verdad? Ajeno a todo lo que Dios tenía, y ajeno y sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. Pero miren qué hermoso dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo, dice, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿No le dan un aplauso a ustedes al Señor? Esto es maravilloso, es para que nosotros le digamos, Señor, qué maravilloso. El ciego no tenía esa condición, pero un día llegó Cristo, lo ve ciego, y no solo le dio la vista, sino le dio la oportunidad de ser salvo. Qué interesante, hermano, ¿verdad? Ahora, otra condición, otro punto es, ese hombre era ciego, no podía ver al Salvador. Cristo estaba enfrente, quizás los percibía, ¿verdad? Porque los ciegos cuando pierden la vista tienen o desarrollan el sentido del sensorial mayor y perciben más, oyen más, dicen los expertos. Ahora, ¿cómo éramos nosotros cuando no teníamos a Cristo? También éramos ciegos, ¿verdad? Ahora, ¿usted vio al Salvador antes de ser salvo? Pues no, ¿verdad? El ciego tampoco lo vio. Usted pensaba en la salvación, sabía que usted tenía que ser salvo, ni lo sabía. Yo ni entendía lo que era el plan de salvación. Ya recibió usted a Cristo, yo no entendía, a lo mejor a ti te pasó igual. Pero glorioso el Espíritu Santo, que cuando ya tú
recibes el don de la salvación, tú entiendes que eres pecador, que necesitas arrepentirte y que necesitas el perdón de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Cómo lo explicamos? Yo lo recibí esa noche. Era un día en la noche en donde yo empecé a conocer de Dios y a entender, pero hubo un milagro, y fue el milagro que tú viviste, y fue el milagro que también vivió el ciego, aunque fue doble milagro el de él. Porque no solo le abrió el Señor la vista natural y empezó a ver, sino que también empezó a conocer y empezó a decir, ¿quién es el que te sanó? Yo creo que es un profeta. Amén. Yo creo, ¿por qué eres salvo? Porque yo recibí a Cristo en mi corazón. Porque yo confesé a mi Señor como a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Qué importante. En el tiempo, cuando no habíamos recibido a Cristo, éramos pecadores impotentes en este mundo, ¿verdad? No había remedio para nosotros, para mí por lo menos. Yo no conozco tu situación, cómo llegaste a Cristo, pero me imagino que había algo, alguna razón por la cual Él te buscó y te escogió, porque quiero decirte, hermano, que Él es el que nos busca. Amén. Nosotros decimos, no, hombre, yo voy a buscar, no, Él te está esperando. El Espíritu Santo viene y te dice, ¿sabes qué? Hay que congregarnos. Amén. En tercer lugar, era no solo ciego, sino que ciego de nacimiento, porque también era una situación desde niño, ¿verdad? Nosotros también nacimos en pecado, hermano, para que nos recordemos que así nacimos, venimos en pecado. Les he dicho yo que cuando los niños ya andan en 6 o 7 años, ya hay que llevarlos a Cristo, porque ya pecan. ¿Ven? Ahora, y venimos al mundo como pecadores. Sí, claro, ese niño bebé, el hijo de Junior, ¿verdad? Él todavía no peca, pero va a llegar un momento en que sí, va a tener razón de lo que hace. Y a veces el hombre se deleita en sus delitos y pecados. Por eso necesita de Cristo. Otro aspecto es, la condición de este ciego era tal que ningún ser humano le podía ayudar a ver. Es decir, en ese tiempo, no sé ahora con la tecnología, pero ciego es ciego. No sé si hoy hacen implantes de córnea y una serie de cosas, pero en ese tiempo no. Ayuda humana era difícil que se recibiera. No había forma, por así decir, de curar la ceguera a través de gotas o de tratamientos, ¿verdad? Nosotros, la condición del hombre pecador, éramos pecadores también y no había remedio para nosotros. ¿Ven, hermano? Estoy haciendo una comparación entre el ciego y los pecadores. En quinto lugar, este hombre era un mendigo. ¿Qué es un mendigo? Alguien que pide ayuda, ¿verdad? Ahora, ¿tú te compararías con este mendigo? Tú dirías, yo, ¿cómo? Yo no soy mendigo. Somos mendigos, hermano. Amén. Cuando no hemos conocido del Señor, ¿verdad? Amén. Perdonen la comparación, perdónenme, ¿verdad? Antes de llegar a Cristo, éramos eso. Amén. Mendigábamos amor, pero no sabíamos cómo encontrarlo ni buscarlo. No vamos a admitir quizás que éramos mendigos. Incluso si saliera un anuncio de que se vende la salvación, imagínate tú. Es que estaba leyendo que la iglesia tradicional vende indulgencias, hermano. Vende el cielo, no sé qué cosas vende. Sí, es tremendo, es increíble. Y no se vayan a inventar por ahí gente que empiecen a vender la salvación, entendiendo esto como ir al cielo, o qué sé yo. Ahora, el punto es que la salvación no está de venta, es un regalo, hermano. Cuando la gente dice, no, me cobraron $1,000 por la salvación, no, hombre, el Señor te la regala. ¿Verdad? Nosotros lo sabemos. Ahora, este mendigo nunca podría haber comprado la salvación. No tenía recursos si la hubieran vendido.
No tenía, él tenía que pedir a otros. ¿Verdad? El profeta Isaías, hablando de lo que estoy hablando yo, dice ahí en Isaías 55:1. Miren qué hermoso la promesa de Dios de la salvación. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Yo cuando leí este versículo les digo que sentí una cosa profunda en mi espíritu. A todos los sedientos. Amén, hermanos. ¿Cuánto estamos sedientos? Amén. Amén. Si tú has venido con sed, recibe esa agua viva del Señor. Venid a las aguas, dice el Señor. Amén, hermanos. Ven a las aguas. Toma del agua de vida, toma del Espíritu de Dios. Aunque no tengáis dinero, dice, venid, comprad y comed. Así es. Comprad, venid, dice, comprad sin dinero, sin pagar vino y leche. Recibe la palabra, mi hermano. Qué hermosa es cómo Dios dispone esto tan maravilloso. Porque quiero decirte una cosa, hermano. Hay gente cercana a nosotros que no puede recibir esta palabra porque no ha nacido de nuevo. Amén. Y el Señor se la está ofreciendo, pero no ha habido quien le explique. ¿Se recuerdan aquel personaje que iba en un carruaje, que había llegado a Jerusalén a saber de Dios, y se lo encontró el evangelista? ¿Cómo se llamaba ese evangelista? ¿Se recuerdan de él? Felipe, muy bien, mi hermano. 10. Y él quería saber, y el Espíritu, como conocía el corazón del eunuco, le llevó a Felipe, y el Felipe le explicó la salvación. Qué impresionante, qué maravilloso. Tenemos que hablar de la salvación. Ya vamos a empezar a abrir las casas de oración, hermano. Amén. Ya vamos a empezar a influenciar las comunidades. Vamos a hacer faros de luz en la comunidad. Sí. Y vamos a tener que trabajar. Hagámoslo, hermanos, porque hay gente como este ciego que todavía no conoce del Señor. Y si Cristo viniera pronto, porque les voy a decir una cosa. Si hoy me entró un temor santo cuando oí a Alducín, que tú me viste que me fui para allá, para el cuarto, porque allí yo sentí del Espíritu decirme, tienes que estar preparado. Porque me asustó lo que dijo Alducín, el predicador que le estoy hablando, de esto que está pasando en Israel. Y no se olviden que Israel es esa señal de Dios, y cuando Israel va pasando esas situaciones, es como los tiempos. Estamos en la ¿cuánta semana? Dice la profecía de Daniel. En la 70 semana. En la última semana. El reloj de Dios está marcando tic, 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 tac, tic, tac. Y en cualquier momento el Señor viene por nosotros. Sí, hermano. Yo así lo sentí y me dio un susto y sentí algo aquí en el estómago. Terminé en el baño, hermano. Se los confieso. Me afligí porque pensé, dije, ¿y qué estamos haciendo nosotros allá en Alvarado? ¿Qué realmente estamos haciendo? ¿Estamos perdiendo el tiempo o qué? Yo sé que no, ¿verdad? Pero las almas se están muriendo, hermano. Las almas, algunas no alcanzan a llegar a recibir la palabra. Gracias a Dios por este ciego que pudo recibir. Al principio no sabía ni quién era Jesús. Hay gente que todavía no conoce de Jesús en el sentido espiritual. Lo conocen como un hombre importante, ¿verdad? Los, ¿cómo se llaman estos? Los musulmanes están invadiendo el mundo, hermano. Estaba leyendo una noticia allá en Inglaterra. Hay varias ciudades que ya los gobiernos de esas ciudades de Inglaterra, y métase y véalo, ya son musulmanes y ya tienen sus oraciones en el día y se arrodillan a las 6 de la tarde y se paraliza todo. Sí, hermanos, se han ido metiendo, como ellos no han podido ganarlo por la guerra, ¿verdad?
están mandando gente y están legalizando en varios lugares y están invadiendo. Ellos están haciendo mucho, nosotros no estamos haciendo nada. Querían hacer aquí, ¿verdad? Sí, claro. Su propia ciudad, comunidad. Sí. Y la están haciendo, hermano. No sé qué ciudades de Texas ya tienen gobiernos musulmanes. Sí. Te lo digo porque Cristo viene pronto. Tenemos que trabajar. Amén, hermanos. Amén. Metí un comercial para que ya vayamos evangelizando. Porque hay que hacerlo, hermano. ¿Cuántos de nosotros, nuestros familiares, todavía no se han convertido? A lo mejor a la par de tu vecindario hay alguien que no conoce al Señor. Y verdad que decimos nosotros, pues no, pues yo estoy bien. Gloria a Dios. Bueno, a todos los sedientos, venid a las aguas. Qué tremendo. Muy bien. En sexto lugar, porque estoy comparando la condición del ciego físicamente, obviamente espiritual, pero también con el mundo, con el pecador. Ahora, fíjense algo importante. Este hombre no le suplicó nada a Jesús, si él ni lo conocía. De repente le habló, le dijo, hey, vení para acá, te voy a poner esta tu poco de lodo ahí, no sé cómo le dijo, ¿no? ¿Ya? Y le puso, y empezó, what, ¿qué pasa, verdad? ¿Se recuerdan del ciego Bartimeo? La actitud del ciego Bartimeo es diferente porque él había oído de Jesús y algún amigo le dijo, ¿sabes qué? Sanaron a fulanito, debías de ir. Y él, en una de esas tantas, oyó que venía Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué poderoso, hermano. Pero el ciego ni sabía de Jesús. Ahí en Marcos 10, podemos ir a Marcos 10, y allí podemos encontrar a Bartimeo gritándole al Señor. Si quieren, retrocedamos un poco. Marcos 10. Importante, hermanos. Marcos 10. Yo creo que hay que buscar, mira, allí donde le grita. Marcos 10. Ahorita te digo. El ciego Bartimeo, versículos 46. En adelante, échale. En adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué experiencia diferente, ¿verdad? Solo le dijo, vete, le dijo, tu fe te ha salvado. Como quien dice, tú también hoy estás reviviendo a Cristo en tu corazón, porque los actos esos mueven al Espíritu de Dios a darnos ese don de salvación. Es un don, hermano. Nosotros tenemos el privilegio de haber recibido ese don. Y el Espíritu actúa, y entonces tú sientes la necesidad de levantar la mano si estás en un lugar como este, o de confesar tus pecados. Pero, ¿qué pasó con el ciego del que estamos hablando? ¿Verdad? No lo conocía, tuvo que ir en procesos conociendo a Dios. Cuando vamos a abrir una casa de oración o célula, allí va a llegar gente invitada sin tener que hablarle a veces mucho de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que tiene que ser poco a poco, hermano, como le pasó al ciego.
Él no conocía nada de Jesús. Si tú a alguien inmediatamente empiezas a decirle algo de Jesús o del Evangelio o de la Biblia, a lo mejor le causa extrañeza. Pero si tú empiezas a conversar con él, por eso el testimonio de lo que nosotros hemos recibido, cuando verán nuestra vida, contarle no, pues, y empezar una conversación que abra su corazón, ¿verdad? No fue el caso de este ciego. Ahora, yo te quisiera preguntar, antes de haber conocido a Jesús, ¿tú querías ser salvo? Primera pregunta. ¿Tú estabas buscando la salvación? ¿A que no? ¿O sí? No. A lo mejor sí, buscaba, oíamos tal vez algunas predicaciones y nos entusiasmaban, pero no pensábamos en esto de la salvación. Es un milagro y un regalo de Dios. Y está disponible. Qué tremendo que está como un regalo y muy pocos lo quieren tomar ese regalo. ¿Ah? Ahora, hay mucha gente que puede ser que sí, escucharon por allí algo de Jesús, alguien le dijo, ¿sabes qué? A mí me sanó el Señor. Yo estaba atribulado, tenía depresión, tenía angustia, y fui a un servicio y allí sentí diferente, y ahora tengo gozo en mi corazón, y esta persona se puede interesar. Pero este ciego no, él empezó a tener una experiencia de poco a poco, y la gente fue despertando en él esa inquietud de saber realmente quién le había dado la vista, pero quién también le daba una esperanza de vida. Qué importante. Ahora, como ya lo dije al principio, el Señor está buscándonos a nosotros. A mí me encontró un día que estaba ya mal en mi vida, porque me andaba buscando. Desde niño mi madre quería que yo fuera cura. ¿Sabían eso ustedes? No me mandó a estudiar allá con los salesianos, pues. Pero qué cura iba a ser yo, picarazo y medio. Sí, sí. Pero Dios tenía algo diferente en mi caso. Pero yo, sí, Dios quizá fue preparando ese momento. ¿Cómo fue tu salvación? ¿Cómo llegaste a Cristo? Porque este ciego no lo andaba buscando, pero Dios sí lo estaba buscando a él. Dios está buscando a las personas. Qué maravilloso. En séptimo lugar, nadie tenía piedad de este ciego. ¿Por qué lo digo? Porque es cierto, ahí lo miraba. Pasaban por su lado, camino al templo. Y los discípulos de Jesús, por su parte, querían discutir en cuanto a la situación y la condición de él. Y está ciego así porque pecó o porque pecaron sus padres. Qué tremendo, ¿verdad? No tenían intención los discípulos de mostrar misericordia hacia este hombre. Y no estaban dispuestos a hacer nada por él. Esa es la condición de la humanidad, hermano. Cada quien reza por su santo, como dicen por ahí, ¿verdad? Cada quien lleva agua a su molino. Somos como el asadón, ¿verdad? ¿Conoce usted cómo es el asadón? Jala solo para su lado. Sí, así es la humanidad. ¿Eh? Que no se caracteriza por ser fraternal, por ser solidario. Estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de ustedes. Es diferente, ¿no? Pero veamos cómo es Cristo. Cristo tiene compasión de nosotros. Y solo Él, hermanos, realmente puede ayudar. ¿Amén? Entonces, estudiemos un poco de algunas reacciones del milagro, porque ya lo leímos, pero quiero entrar en un análisis. ¿Cómo reaccionaron los vecinos del ciego? Ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos. Que le empezaron a preguntar, ¿verdad? Dice Juan 9, 8, 9. Gloria al Señor. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego le decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros,
a él se parece. Él decía, yo soy. ¿Qué cambio más tremendo entre un ciego y alguien que ya puede ver, hermano? Completamente diferente. Ya no iba a tientas, ¿ya? Ya no iba con la varita o con alguien que lo guiaba, sino que caminaba viendo. Qué escena más maravillosa. Y me imagino que su rostro, su expresión, y si alguien le miraba y le decía, oye, ¿eras tú el ciego? Sí, yo soy, dice ahí. Yo soy. Qué alegría, hermano. Qué cambio en su condición. ¿Verdad? Una escena hermosa. Y claro, algunos no lo conocían, pero se dieron cuenta que ya miraba. Y alguien decía, el ciego, oh, eres el ciego. Y mira, ya mira. ¿Verdad? Gloria al Señor. Los vecinos, de manera general, sabían que algo le había sucedido. Ha de haber llegado corriendo y diciéndole, hey, papá, mamá, ya veo. Ha de ser un escándalo, hermano. ¿No crees que tú harías un escándalo de esa naturaleza? Maravilloso, ¿verdad? Pero, ¿qué de la ceguera espiritual? ¿Cómo caminamos nosotros a veces siendo tuertos espiritualmente? Medio vemos. Necesitamos del Señor. Necesitamos del Espíritu Santo. Y por eso nos congregamos, hermano. Por eso venimos y traemos nuestras cargas al Señor. Y las traemos y las presentamos. Y yo te aseguro que recibimos el socorro oportuno de parte de Dios. Como lo empezó a recibir este ciego. Ahora, Juan 9, 10 al 12. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Amén. Qué testimonio más lindo, ¿no? No, pues, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Aquel hombre que se llama Jesús. Amén. Bueno, nosotros hoy decimos, te sanó, sí, Jesus. Jesús me sanó. Y damos testimonio. Qué testimonio más hermoso, ¿eh? Un testimonio sincero, ¿verdad? Claro. Jesús me sanó. Él fue poco a poco percibiendo de quién era. Espiritualmente él no conocía de Dios. Era judío, era a lo mejor, lo habían llevado a alguna sinagoga, ¿verdad? Y habían leído la palabra y él escuchó, pero no conocía de Jesús. Jesús llegó a Israel y quiso presentarse a los judíos, a los escribas, pero ellos lo conocían de vista y en lugar de querer aceptar su enseñanza y la salvación, querían hacerle daño a Jesús. Qué tremendo, hermano. El enemigo trabaja tremendamente, ¿no? Ahora, es importante entender una cosa, hermano. Yo pensé que la salvación era algo complicado. La verdad es que nosotros complicamos a veces las cosas, pero la salvación es simple. Un asunto simple. Es cuando Cristo llega a tu corazón y experimentas el poder de Dios. Eso es la salvación. Ahora, este hombre aún no había visto a Jesús. Sin embargo, ya Jesús le había abierto los ojos. Es maravilloso.
Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros, hermanos? Quizás no ver a Jesús porque no lo vemos, ¿verdad? Sino creer en Él. Creer que la salvación ha llegado a nuestras vidas, aceptar el compromiso, porque una cosa es recibir la salvación de gracia como un regalo, pero hay algo en lo que tenemos nosotros que trabajar, que es importante, ¿no? Ahora, en segundo lugar, hubo reacción de los fariseos, ya lo leímos también, solo estoy reforzando lo que ya había dicho. Juan 9, 13 al 18. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. No, me la estaban interrogando por todos lados. Él les dijo, me puse lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Estaban hablando de Jesús, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Tremendo, ¿verdad? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¡Wow! ¿Es usted cristiano? Te pueden preguntar, ¿verdad? Cuando sea el tiempo del anticristo, nosotros creemos que no vamos a estar acá, pero la gente va a ser desafiada. Y le van a preguntar, ¿quieres tú ponerte la marca? Por así decirlo, ¿verdad? Y si tú rehusas, te descabezan, hermano. Te matan. Va a ser tiempos difíciles. Ahora no tenemos esa experiencia, ¿no? Y nos importa, ¿verdad? Nos avergonzamos a veces. Hay gente en la que no puede, hay lugares de trabajo que yo no digo que soy porque me van a empezar a hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? Bullying. Bullying. Sí, todavía nos damos el lujo de negarlo así, abiertamente, porque nos da pena, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Testimonio sencillo pero maravilloso, hermano. Ahora, hermano, ¿no se alegraron esta gente de ver el milagro? Sino que señalaron, ¿eh? Señalaron la actitud de quien hizo el milagro. Lo hizo en sábado. Este no es hombre bueno, al contrario, este hombre no procede de Dios, dijeron. ¿Qué dice el 9, 17 y 18? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Cómo puede hacer un pecador estos milagros? Qué tremendo, hermano. Ahora, el ciego como tal empezó a percibir algunas cosas espirituales. ¿Me entienden? Cuando nosotros empezamos a hablarle a alguien que no conoce de Cristo, allí en las casas de oración, por ejemplo, va a haber un tiempo para que escuche la palabra y él va a empezar a percibir. A lo mejor, por eso yo les digo a los hermanos, inviten gente que no conoce al Señor. No, que va a una iglesia, no, a ese no. Porque nos interesa rellenar los asientos, ya los contamos el otro día, el domingo. Y hay muchas sillas que todavía faltan. Pero nos interesan los que todavía no conocen de Cristo, pero hay que evangelizarlos
y que ellos empiecen a percibir lo que es esto, para que una vez que decidan venir, se planten aquí y le pongan nombre a la silla. Y sea su silla, simbólicamente, ¿verdad? Usted se sienta donde usted quiere, pero lo que les quiero decir, se va a plantar y va a crecer, va a ser discipulado. En las casas se puede discipular también. Hay gente que no va a venir a la iglesia luego, pero va a empezar a percibir del evangelio y va a ver a los hermanos contentos, ¿verdad? Porque en las casas hay que apoyarlas, a las casas, para que la gente vea que los cristianos nos reunimos, compartimos, ¿verdad? Estamos alegres, le cantamos al Señor. Empieza la gente a percibir de lo que es el cristianismo, que vale la pena ser cristiano, hermano. No es un problema, claro, hay problemas en la vida, pero tenemos que presentárselos al Señor para que los resuelva. Amén. Amén. Ok, 17 al 18. Ah, no, ese ya lo leímos, ¿verdad? Sí, bueno. En tercer lugar, querían ver la reacción de los padres ante el milagro. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Juan 9, 19 al 22. Ya lo habíamos leído, pero hay que reforzarlo otra vez. A ver, 9, 19 al 22. Les preguntaron diciendo: Este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. ¿A el 22 dijo, pastor? Sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. No, pues los papás dijeron, no, pues pregúntele a él, ¿verdad? Ah, ya no mira, ya no ve, ya ve, ¿verdad? Y qué bueno, él sabe, pero ahí da el argumento, dice, no dijeron, ellos sabían ya, ¿verdad? Se corren las noticias cuando el Señor en algún lugar está haciendo milagros, ¿verdad? Nosotros debemos de correr las noticias. Se había corrido, los padres ya sabían, la comunidad sabía, lo han de haber visto, ir corriendo y gritando, hey papá, papá, ya veo, ¿verdad? Pero fueron cuidadosos porque si alguien hubiera dicho algo diferente, como dice la palabra, que dijera que era el Mesías, lo expulsarían de la sinagoga. Entonces, ellos trataban de encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Y sabían que era Jesús. Y querían tener pruebas de que dijeran, no, pues era el sábado. Sí, él estaba trabajando. Porque para ellos sanar a alguien era trabajo. Muy bien. Gloria al Señor. Entonces, estaba leyendo la noticia el otro día de que habían agarrado preso a un pastor en China, de una iglesia que entre todos los grupos que reúne sumaban como 5,000 miembros en China. Bastante, ¿no? Yo pienso. Perseguido, pues, en China. Va a llegar un momento en que va a haber persecución en el mundo tremenda. Ya de alguna manera hay persecución. Había una ley que venía antes de este gobierno que querían bloquear a las iglesias con relación a que pagaran impuestos. Y esto es un non-profit. Es para beneficio. Se recoge ofrendas porque hay que pagar todo, pues. Más si uno quiere construir, ¿verdad? Lógico. Es como un negocio, el negocio del Señor. Pero no hay un beneficio. No es una empresa, digamos, que da el fruto son las almas. El fruto es espiritual. ¿Verdad? Los fariseos veían en Jesús un enemigo, hermano. Los comunistas ven en el evangelio un enemigo.
los musulmanes ven en el evangelio un enemigo, hermano. Sí. Y los musulmanes están aumentando terriblemente en los países. Y eso sumado al desgano de los cristianos que no cumplimos la gran comisión, pues el evangelio como que está por ahí estancadito. Dicen que han cerrado no sé cuántas miles de iglesias en Estados Unidos por diversas razones. Qué tremendo, hermano. Yo me asusto. Yo digo, Señor, wow, qué tremendo. Pero ya desde que él estaba en su ministerio, a él mismo lo perseguía. Y va a haber persecución, hermano. Tenemos que estar listos, fuertes espiritualmente. Amén. Amén. Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Amén. Fíjense. Seguían insistiendo en un argumento que no era verdad, ¿verdad? Que había violado la ley, había violado el día de reposo. No debía de dársele gloria a este hombre, sino solo a Dios. Eso sí lo reconocían. Se oía bien eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 25? Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Qué tremenda respuesta. No había visto al Señor, ¿verdad? Era la segunda vez que le traían ante el tribunal. Ya lo habían interrogado una vez. Y para ese entonces ya estaba cansado del asunto. Bueno, pues sí, yo no sé quién es. Yo no sé si es pecador. Pero lo que sí sé es que yo ahora veo. Ahora, este testimonio puede ser el de cualquier pecador que ha sido salvado. Yo era tal cosa, pero ahora en Cristo soy diferente. Ahora veo. ¿Ven? Amén. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Una vez yo estaba en las tinieblas espirituales, pero ahora estoy en la luz espiritual. Qué lindo. Antes no conocía a Cristo, pero ahora lo conozco como mi Salvador personal. Y hay testimonios de Cristo y tú eres un testimonio. Todos de alguna manera tenemos un testimonio. Y creo que si nos animáramos y pasáramos una noche de testimonio sería maravilloso. Eso sería lindo. Lloraríamos de felicidad de oír el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Qué maravilloso. Ajá, qué bueno, ¿no? Ahora, ¿cuál es el énfasis que tenemos que hacer? Pues sí, hay que decir cómo éramos antes, ¿no? ¿Verdad? Pero no tenemos que ser héroes de esa situación. El héroe es otro, ¿verdad? Y qué buena la actitud del ciego. Bueno, yo no lo conozco bien. Lo conoció después, porque creo que lo vio en el templo después. Habría que irnos más adelante. A ver, vamos a ir terminando ya. Ay, Señor, ¿qué se me hizo? Ok, bueno, hay más. Vamos a ir entendiendo que él fue al templo, a él lo expulsaron, a él los fariseos no aceptaron porque al final del camino, hermanos, el punto aquí es, él llegó a ser un creyente de Jesucristo. No sabemos en la historia si después anduvo evangelizando, anduvo ya viendo, y su vida debe haber sido una vida de testimonio. Y los fariseos trataron de hacerle daño a él, a su familia, a sus padres. Al final creo,
por razón de tiempo no lo vamos a leer porque ya está terminando el tiempo, pero hay en el mundo ceguera espiritual. Es necesario que nosotros, como oftalmólogos de Cristo, vayamos y llevemos el colirio del Evangelio para que la gente pueda ver como el ciego. Amén, hermano. Pongámonos de pie, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias infinitas por habernos traído esta noche, por habernos dado energía y poder haber llegado aquí, Señor, y escuchar tu palabra de los milagros que tú hiciste.